Mi cuñada copió mi casa. La engañé para que gastara $40,000 en un sótano de payasos. Mi cuñada millonaria se obsesionó de una manera enfermiza conmigo. Empezó a copiar absolutamente todo el diseño de mi casa, robando mis ideas y haciéndolas pasar por suyas frente a todos sus amigos. Así que, mi venganza fue convencerla de que gastara $40,000 en convertir su elegante sótano en un terrorífico circo de payasos. Pero lo que pasó después, destruyó a nuestra familia y nos obligó a mirarnos al espejo. Si te gustan las historias de karma psicológico, suscríbete y ponte cómodo. Empecemos. Mi esposo, Alejandro, y yo compramos nuestra primera casa después de ahorrar cada centavo durante 5 largos años. Era una modesta pero hermosa casa de una sola planta. Pasé meses eligiendo muebles de segunda mano, restaurándolos, buscando colores de pintura perfectos y dejando todo exactamente como lo había soñado. Todos los domingos, la familia de Alejandro venía a cenar. Y su hermana, Daniela, siempre llegaba tarde con su marido Roberto. Ellos vivían en una enorme y lujosa casa al otro lado de la ciudad, que probablemente costaba 3 veces más que la nuestra. Daniela nunca dijo que le gustara mi casa. Pero cada vez que venía, se paseaba por ella observándolo todo, como si estuviera escaneando y memorizando cada centímetro. En nuestra fiesta de inauguración, Daniela estuvo toda la noche con la cara pegada a su teléfono, tomando notas. Literalmente, midió mi sofá con las manos. Quitó los cojines para comprobar la etiqueta de la marca. Preguntó de dónde venía cada cosa y cuánto había costado. Pensé que, como ella era rica, estaba criticando mis muebles baratos en secreto. Pero 2 semanas después, Daniela me llamó insistiendo en que fuéramos a cenar a su mansión. Cuando entré en su sala, me quedé paralizada. Tenía exactamente el mismo sofá que yo, pero el de ella era de cuero italiano. Del mismo color, un verde salvia idéntico. Los mismos cojines, pero con bordados de seda. La misma mesa de centro, pero de mármol macizo en lugar de madera. Incluso, había pintado sus paredes con el mismo y exacto gris verdoso que yo había mandado a mezclar a medida en la tienda de pinturas. Alejandro, mi esposo, se echó a reír y me susurró que la imitación era el mejor de los halagos. Pero yo no me sentí halagada. Me sentí ultrajada. Era como si hubiera entrado en mi mente y me hubiera robado la identidad. Daniela nos dio un recorrido por su casa, señalándolo todo con orgullo. Había copiado mi alfombra del baño, pero la de ella era de algodón egipcio. Había comprado mis mismas sillas del comedor, pero las había mandado a retapizar con un terciopelo carísimo. Me había robado el diseño de la cocina, pero usó azulejos hechos a mano importados de Italia. Todo era mío, pero en versión para ricos. Su esposo Roberto no paraba de presumir de los miles de dólares que había costado todo, mientras Daniela sonreía y fingía que toda esa brillante creatividad se le había ocurrido a ella solita. Y la locura no se detuvo ahí. Se convirtió en una obsesión asfixiante. Un mes después, mi madre me regaló unos platos antiguos de los años 60 que encontró en una venta de garaje. Los colgué en mi pared y subí una foto a mis redes. Ese mismo fin de semana, Daniela contrató a un artesano para que le fabricara un juego idéntico de 24 piezas con tazas a juego, y contrató a un electricista para ponerles iluminación de museo. Si yo ponía un comedero para pájaros barato, Daniela construía un santuario de aves con calefacción. Si yo pintaba un mueble de amarillo mantequilla, Daniela le pagaba $9,000 a un ebanista para que le hiciera uno igual. Lo que más me enfurecía no era el dinero. Era que invitaba a sus amigas de la alta sociedad, hacía visitas guiadas por su casa, y describía mis combinaciones exactas de colores como si fueran un descubrimiento personal y místico de su propio intelecto. Sus amigas la elogiaban, y ella se alimentaba de los halagos que me pertenecían a mí. Intenté hablar con mi esposo. Le dije que su hermana me estaba robando la creatividad y que me estaba volviendo loca. Pero Alejandro me ignoró. Me dijo que yo estaba exagerando, que lo dejara pasar, que no quería problemas con su familia. Me hizo sentir como una paranoica. La gota que derramó el vaso fue en acción de gracias. Pasé semanas viendo tutoriales para aprender a hacer colgadores de macramé para mis plantas.
Cuando Daniela los vio, contrató a alguien para que le hiciera docenas de ellos en cuerda de seda y cristales. Durante la cena, frente a toda la familia, Daniela dijo en voz alta que el macramé era su nueva pasión y que llevaba meses practicando. Alejandro me miró, agachó la cabeza y no dijo nada. Fue en ese exacto instante, sentada en esa mesa, cuando decidí que iba a destruir su casa perfecta, sin siquiera tocarla. Empecé a dejar revistas de diseño de interiores en mi mesa de centro cada vez que Daniela venía de visita. Pero antes, las retocaba. Buscaba con un rotulador las cosas más espantosas y horteras que encontraba y les escribía notas al margen como, perfecto, o lo necesito en mi vida ya. Papel pintado con estampado de cebra, muebles de cromo brillantes, alfombras que parecían césped falso. Daniela, como una espía, fotografiaba cada página a escondidas. Luego, subí el nivel. Fui a una venta de garaje y compré la lámpara más fea jamás creada por la humanidad. Era una piña de plástico de 1 metro de altura, que llevaba puestas unas gafas de sol rosas y una falda hawaiana como pantalla. La puse en mi entrada. Cuando Daniela preguntó por ella, le mentí con la cara más seria del mundo. Le dije que era una pieza de un excéntrico y famoso artista fallecido, y que su obra estaba en museos de Europa. 3 semanas después, Daniela tenía una versión personalizada de 2 metros de altura, con hojas de palma reales, por la que había pagado $800. Pero mi obra maestra absoluta estaba por llegar. Le dije en secreto a Daniela que estaba ahorrando para un proyecto de renovación sumamente exclusivo. Le mostré un tablero de Pinterest lleno de imágenes perturbadoras de circos, carpas a rayas y docenas de payasos. Le dije, con voz mística, que era para una sala de meditación. Me inventé que, según la más alta y secreta filosofía budista, los payasos representaban el estado máximo de la alegría pura. Incluso falsifiqué en mi computadora una factura falsa por $40,000 de una supuesta estatua de payaso sanador que había encargado a Japón. Daniela mordió el anzuelo hasta el fondo. Llegó la Navidad, y Daniela nos invitó a todos a su casa para presumir de su nuevo y revolucionario espacio de meditación. Cuando bajé las escaleras hacia su sótano, tuve que morderme los labios hasta que me supieron a sangre para no reventar a carcajadas. El lugar era peor de lo que había imaginado. Era un auténtico infierno visual. Había carteles de circo en todas las paredes. Serpentinas rojas y amarillas colgando del techo, dando la sensación de estar atrapado en una carpa. Había cuadros de payasos por todas partes, payasos tristes, payasos en monociclo, payasos con globos. Todo iluminado con luces de riel extremadamente brillantes. Me quedé en el fondo del sótano con mi celular, grabando en secreto. Daniela caminaba por la sala con los brazos extendidos, explicándoles a sus elegantes amigas de la alta sociedad cómo los payasos representaban la iluminación y la paz interior budista. Su rostro brillaba de orgullo, creyendo que era una pionera del diseño mundial. Las caras de sus amigas eran un poema. Camila, una de sus mejores amigas, la miraba con la boca medio abierta, como si estuviera presenciando un accidente de tráfico y no supiera si llamar a una ambulancia o a un manicomio. El esposo de Daniela, Roberto, se me acercó muy orgulloso. Me agradeció por haber inspirado a su esposa. Y luego, sacó su teléfono y me mostró una foto de la estatua que venía en camino desde Japón. Era una monstruosidad de madera de 3 metros de altura con los brazos abiertos y una sonrisa perturbadora. Roberto me dijo, inflándose el pecho, que esa broma le había costado $12,000 y que tendrían que reforzar el techo para colgarla. Sentí una descarga de adrenalina y satisfacción. Los había humillado. Les había hecho tirar miles de dólares a la basura. Pero de repente, sentí un vacío frío en el estómago. Cuando llegué a casa esa noche, le mostré el video a Alejandro en la cama. Al principio, él se echó a reír a carcajadas. Pero cuando vio la cara de las amigas de Daniela, y los cuadros de payasos gigantes, su sonrisa desapareció. Me miró fijamente y me dijo que eso no era una broma, que eso era crueldad pura. Yo exploté. Le grité que él llevaba meses ignorando mi dolor, que me había hecho sentir como una loca mientras su hermana me robaba la identidad. Discutimos a gritos. Él me dijo que 2 errores no hacían un acierto, y yo me fui a dormir al sofá,
sintiendo que no conocía al hombre con el que me había casado. A las pocas semanas, el desastre estalló. Daniela se dio cuenta de que la pintura naranja vómito que yo le había recomendado para su pasillo era un horror. Contrató a un pintor barato que yo misma le busqué con reseñas de una estrella. El tipo le arruinó los pisos de madera, le manchó las paredes a medias y desapareció. La casa de Daniela se estaba cayendo a pedazos, y ella no paraba de llorar. Una noche, Alejandro llegó del trabajo. Cerró la puerta despacio. Me miró con los ojos llenos de decepción y me dijo que ya lo sabía todo. Lo de las revistas, la lámpara hawaiana, la falsa filosofía budista. Me miró y me dijo, no reconozco a la mujer que tengo delante. La persona capaz de planear una destrucción psicológica durante meses, no es la mujer con la que me casé. Mi matrimonio pendía de un hilo. Me fui a Florida unos días a casa de mi madre para huir de todo. Cuando le conté la historia a mi madre, esperando que me diera la razón, ella me sirvió una copa de vino, me miró con tristeza y me dijo una frase que me rompió en 1000 pedazos. Hija. La venganza siempre cuesta más cara de lo que esperas, porque tiras de un hilo y terminas destruyendo cosas que no habías previsto. Tenía razón. Había herido a Daniela, sí. Pero también había destrozado la confianza de mi esposo. Cuando volví, los padres de Alejandro nos convocaron a una reunión familiar obligatoria. Era mi peor pesadilla. Todos sentados en la sala en un silencio sepulcral. El padre de Alejandro miró a Daniela y le preguntó por qué diablos me había estado copiando. Daniela se derrumbó. Rompió a llorar de una forma desgarradora. Confesó que siempre se había sentido inferior a mí. Que yo tenía talento, carisma y creatividad natural, mientras que ella solo tenía dinero. Dijo que cada vez que entraba a mi casa, se sentía vacía y patética. Pensó que si compraba mis ideas pero más caras, la gente la admiraría y por fin se sentiría valiosa. Jamás pensó en el daño que me hacía, porque estaba cegada por su propio odio hacia sí misma. Al escucharla, me di cuenta de algo trágico. No es que no le importara lastimarme, es que literalmente, su inseguridad no le permitía pensar en nadie más que en ella. Luego, fue mi turno. Les confesé a todos, mirándolos a los ojos, que yo había planeado el sótano de los payasos. Que falsifiqué las facturas y que la manipulé durante meses. La madre de Alejandro me miraba horrorizada. Daniela me miró como si la hubiera apuñalado. Le pedí perdón. Le dije que ella me había robado mi identidad, pero que yo había jugado con su salud mental, y que eso me convertía en el villano de la historia. Alejandro, mi esposo, también rompió a llorar. Admitió frente a sus padres que todo esto era, en parte, culpa suya. Confesó que él vio cómo su hermana me estaba destrozando emocionalmente, pero prefirió mirar hacia otro lado porque era un cobarde que no quería lidiar con los problemas de su familia. Nos había dejado solas en una guerra tóxica. El padre de Alejandro dictó sentencia. Daniela iría a terapia pagada por él, Alejandro y yo iríamos a terapia de pareja, y todos tendríamos que aprender a comunicarnos como adultos. Para mi sorpresa, Daniela me llamó semanas después. La estatua del payaso gigante de $12,000 había sido cancelada, y me pidió ayuda, de verdad, para arreglar su sótano. Nos reunimos en una cafetería. Le quité todas las revistas de diseño aburridas y le hice una sola pregunta. ¿Qué colores te gustan a ti, Daniela? Sin importar lo que diga tu marido o la alta sociedad. Me confesó, casi con vergüenza, que amaba el morado intenso, el coral y el dorado. Le dije que era una paleta maximalista preciosa. Conecté a Daniela con Orlando, un diseñador profesional. Orlando le enseñó que ella no necesitaba copiar a nadie. Resulta que Daniela tenía un gusto maximalista y excéntrico maravilloso que había estado reprimiendo toda su vida para encajar en el molde de esposa rica y aburrida. Al mismo tiempo, yo abrí un blog de diseño en internet. Dejé de esconder mi creatividad por miedo a que me la robaran. Daniela fue mi primera seguidora, y compartía mis publicaciones con un orgullo real, sin rastro de envidia. Meses después, Daniela nos invitó de nuevo a su sótano. Cuando bajé las escaleras, se me llenaron los ojos de lágrimas. Había desaparecido el circo.
Ahora, las paredes eran de un morado joya espectacular. Había una galería de arte con decenas de marcos de diferentes tamaños, una silla colgante, alfombras color coral y estantes iluminados mostrando su verdadera personalidad. Era atrevido, alegre y 100% Daniela. No se parecía en nada a mi casa, y era perfecto. Su amiga Camila se le acercó y le dijo: Daniela, es la primera vez que siento que tu casa refleja quién eres realmente. Daniela se echó a llorar de felicidad y me abrazó. Alejandro y yo superamos la crisis con terapia, aprendiendo a no ignorar los problemas antes de que exploten. Y Daniela y Roberto decidieron vender la casa, para construir una nueva desde cero. Una que no estuviera manchada por la envidia ni por la venganza. Reflexionando sobre todo este infierno, aprendí que la venganza te da una satisfacción de 5 minutos, seguida de meses de culpa y vergüenza. En cambio, ayudar a mi cuñada a encontrar su propia identidad, me dio una paz que me durará toda la vida. ¿Y tú, qué habrías hecho? ¿Crees que la venganza de los payasos fue un mal necesario para que ella reaccionara, o me pasé de la raya? Déjame tu opinión en los comentarios, te estaré leyendo. No olvides suscribirte a VozForum ES para más historias. Hasta la próxima.